Buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos, Carlos, a la Fundación Libertad. Presentar hoy el libro de Carlos, no sé si lo vieron, El Nudo, aquí está, eso. ¿Por qué el conurbano bonaerense modela la política argentina? Carlos en el libro describe un poco, o pone en el centro de la escena política al conurbano. Es difícil entenderlo, el conurbano, para los que están cerca, incluso para los que viven. Carlos estuvo 5 años investigando esto y cuenta eso, que es difícil. Imagínense para nosotros que estamos más lejos. Es como un matete, una cosa un poco amorfa que no la terminamos de entender, pero sí sabemos bien que tiene mucho peso político, mucho peso en la vida política de la Argentina. El libro está dividido en 8 capítulos, una parte donde toca temas puntuales y otra parte más histórica, que es donde describe hechos que son los que van armando el conurbano. Y se concentra, muchas gracias Carlos, muy amable, en el conurbano, pero también en un momento que es el 2001. Me gustaría, Carlos, que empecemos un poco por ahí, porque el libro tiene 700 páginas, es interesantísimo, pero está focalizado, y más allá de lo que describí, la historia y los hechos puntuales, está focalizado en ese lugar, pero en ese momento, donde estalla de alguna manera la pobreza, Carlos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muy contento de estar en esta casa nuevamente, como recordaba recién Gerardo. Vine aquí muchas veces, estoy muy ligado a todo lo que se hace aquí adentro. Gracias también por la generosidad de convocarme para hablar de un trabajo que me llevó bastante tiempo, y gracias por estar, además, específicamente en esta reunión, después de Maximiliano y de Pablo, donde estuvieron ya reflexionando sobre temas que nos interesan a todos en un momento muy inquietante de la vida pública del país. Así que lo primero que quería era expresar este reconocimiento. ¿Por dónde empezamos? Yo diría, por el principio, que es, ¿por qué elegiste el conurbano? Se entiende por el peso político, pero ¿por qué en el 2001, puntualmente? Bueno, el conurbano es un fenómeno que tiene que ver con una forma de organización social y económica de la Argentina. Se fue dando a lo largo de las décadas la formación de esa, vamos a llamarlo de alguna manera poco convencional, de esa economía regional. Y un poco ahí se registra o se condensa, no solamente ahí, pero ahí me interesa especialmente porque creo que se condensa parte de nuestra peripecia económica, que tiene consecuencias sociales muy importantes. Esa peripecia tiene todo un trayecto que viene desde, digamos, la inmigración en los comienzos del siglo XX, una aceleración muy interesante desde el punto de vista socioeconómico, que es el principal escenario de la sustitución de importaciones, de una forma de industrialización que tuvo la Argentina a lo largo de la década del 40, y un lugar de enorme productividad política, de enorme creatividad política, tanto que sin entender el conurbano, por ejemplo, sería muy difícil entender los orígenes del peronismo. Y va de la mano su vida y su trayectoria de la vida y la trayectoria de la economía argentina, que se va encontrando cíclicamente con distintas crisis. Crisis que todas tienen que ver con la imposibilidad de la Argentina de generar los dólares que necesita para mantener el nivel de vida de su gente, o las aspiraciones de nivel de vida que tenemos nosotros. Esa historia empieza a trazar una parábola de declinación, sobre todo desde el punto de vista social, sociolaboral, y tiene en el año 2001 un colapso. Entonces, me interesa el 2001 porque en el 2001 se escenifica un problema en el conurbano, que es un problema que excede al conurbano, y es la aparición, voy a decir algo que lo tengo que aclarar, lo digo así sintéticamente como para provocar la idea, la aparición de la pobreza.
¿Querés decir que antes del 2001 no había pobres? No, obviamente no estoy diciendo eso, pero la pobreza como un fenómeno sistémico, no marginal, sino central, alrededor del cual se empiezan a organizar y a diseñar determinados problemas en la Argentina, y la percepción de ese problema están ligados al fenómeno, al colapso de la convertibilidad y a lo que sucedió en el 2001. Ahí aparece un problema central que es el problema de la marginalidad, un shock de informalidad que persiste y se incrementó. Ahí aparece un fenómeno rarísimo, tan raro como fue el fenómeno de la sindicalización en ese mismo lugar en los años 30 y 40, que es la organización de desocupados, que refuta cualquier forma de conceptualización ideológica. En general, la izquierda siempre tuvo una gran dificultad para pensar a los desocupados como una fuerza organizada. En la Argentina eso se dio raramente. Por distintas razones se pensaba que el desocupado tenía incapacidad para la organización social y para la acción social, entre otras cosas porque se pensaba que el núcleo de la organización social era la fábrica y que por lo tanto desprovisto de trabajo ese señor iba a quedar desconectado del resto y además iba a tener una crisis de autoestima tan importante que lo iba a esterilizar como actor social. Todo eso se vio refutado en el conurbano bonaerense y en otros conurbanos. Te interrumpo un segundo. Donde el lugar de encuentro es el barrio, ya no la fábrica. Sí. Vos hablás en el libro de que hasta ese momento la columna vertebral del conurbano eran los trabajadores industrializados organizados y que a partir del 2001 se pasa a la pobreza organizada. En ese mismo momento, creo, me gustaría que lo profundices, es donde el Estado pone la nariz para abajo y no te digo que se desmantela absolutamente, pero empieza a perderle el rastro en el conurbano, las infraestructuras se caen, las instituciones, y es donde empiezan las organizaciones sociales, la administración de la pobreza en definitiva, ¿no? ¿Es así? Bueno, todo esto que estamos describiendo está coordinado, digamos, o va de la mano de un problema importante del Estado para organizarse y para prestar los servicios, digamos, para realizar las prestaciones que se esperan de él. Y en el año 2001 hubo un colapso del Estado. Lo que hubo después, tanto hubo un colapso del Estado que lo que muchos ven como, o muchos vemos como una forma peligrosa de disolución, lo que se presentó en el 2001, como un derrumbe de lo que debe ser, y vemos el 2001 o esa escena como el momento en que hay que proponerse la reconstrucción de algo. Hay sectores de la vida política e intelectual de la Argentina y de la vida social que no, que piensan que el 2001 fue la posibilidad, estoy hablando de una izquierda muy radicalizada, la posibilidad de pensar otro modelo social, a partir del asambleísmo, a partir del conflicto. Digamos, para mucha gente de izquierda, Duhalde y sobre todo el kirchnerismo fueron la frustración de una vía a explorar de organización social. Bueno, te iba a preguntar, la izquierda Pero espera extrema, que termino con la sí, idea del Estado. En cambio se dio otra cosa, se dio un proceso de reconstrucción del Estado, pero de reconstrucción imperfecta del Estado, incompleta del Estado. Y vemos que hay zonas de la vida social de la Argentina, del conurbano, de Rosario, etcétera, donde al Estado le cuesta muchísimo llegar y resolver los problemas. Entonces, ¿había pobreza en el conurbano? Sí. ¿Había droga en el conurbano? Sí. ¿Había lugares donde el Estado no podía entrar porque está manejado por narcotraficantes? No. Eso es novedoso. Las villas de emergencia convertidas en lugares inseguros para los villeros, eso es novedoso. Eso no pasaba antes. Sí, había una vida que era una especie de subvida en esos lugares, sigue siendo así. Pero ese entorno, por ejemplo, con la presencia de la droga, cambió muchísimo. Bueno, esto es algo que pasó a partir de ese colapso. Entonces, y otro fenómeno, y termino con esto, que es que me interesa especialmente y al que, digamos, me fui de escala al narrarlo, que es todo el último capítulo, que sería como un libro aparte en este libro, que es el proceso de conurbanización de la política. Es decir,
Menem no podía hacer política sin una red nacional. Alfonsín no podía hacer política sin una red nacional. Duhalde pudo hacer política sin una red nacional. Los Kirchner pueden hacer política, y además el proyecto hoy de Cristina Kirchner es seguir haciendo política sin una red nacional por la prepotencia demográfica que tiene una región en cuya movilización se basa la posibilidad de conseguir la subordinación del resto. Eso es un invento del año 2001. Eso toca un nervio muy importante de la historia argentina. El primero que entendió ese es Duhalde. El primero que lo entendió, que el conurbano pasaba a tener otro peso. Sí, dentro y de los política. Kirchner en eso son herederos, discípulos muy ortodoxos de los Duhalde. Digamos, Néstor cuando llega al poder, hay una anécdota muy interesante. Bueno, ese día es un día, siempre el día de la asunción presidencial es muy desgastante, que saludar 20.000 personas, 3 discursos. Y termina la noche en el despacho del presidente, fusilado, y llega Devido. Y le dice, ¿y vos qué vas? Con esa cosa controladora que tenía Kirchner, ¿qué vas a hacer mañana vos? Tengo que ver a Balestrini y a Curto, intendente de La Matanza, intendente de 3 de febrero, los 2 pilares principales de la organización peronista bonaerense, los 2 pilares principales del dualdismo. Y dice, ¿por qué te reunís con esos? Porque tenemos que empezar mañana ya a conseguir gobernabilidad. Y ellos entendieron, interpretaron, muy con el clima de esa época. Hay que recordar que por la movilización del conurbano había caído Rodríguez A y por la movilización del conurbano había huido Duhalde, Costecchi y Santillán, que la gobernabilidad se obtenía ahí. Y que la base de su poder era ser los líderes de una liga de caudillos que gobernaban el conurbano en las intendencias. Y ese proceso se complejiza, se enriquece, se profundiza, se empobrece desde otro punto de vista en Cristina y en la aspiración de Máximo Kirchner de conducir el peronismo del conurbano. Por eso es tan importante lo que está pasando ahora. Bueno, te iba a preguntar sobre lo que está pasando ahora justamente. Vos marcas como un quiebre en el 2001 en donde cambia el peso político en la relación nación-conurbano, cambia. Duhalde lo ve, los Kirchner lo aprovechan. Y ahora la aparición de Milei ganando en zonas marginales, ¿cómo que es otro cambio? ¿Es la insinuación de un posible cambio no convalidado? ¿Cómo se explica que Milei gane en lugares donde antes, y vos lo planteás en el libro, otros partidos que no son el partido peronista, no pudieron penetrar en el conurbano? Y sin embargo, me gustaría que nos cuentes cómo lees vos lo que está pasando con Milei en el conurbano ahora. Yo creo que lo que está sucediendo hoy es que tuvimos, por eso vuelvo al 2001, de las muchas cosas importantes que pasaron ahí. 2001 es una división de épocas, ¿no es cierto? Por eso importa como fenómeno. Es una fecha simbólica, digamos. Cuando uno narra la historia, siempre hay fechas más o menos arbitrarias que condensan el significado del cambio que uno está queriendo analizar. ¿Qué pasó en el 2001? Una enorme crisis de representación, que se cifraba en la consigna que se vayan todos. Esa crisis de representación afectó de distinta manera al peronismo y al radicalismo. Vamos a ponerlo en otros términos. Afectó al peronismo y afectó al no peronismo. Año 2001, 2002, 2003. A partir de ese momento, el peronismo y el no peronismo realizaron determinadas operaciones para recomponer el vínculo entre la política y la gente. Una de esas operaciones se llama kirchnerismo. El kirchnerismo es un ensayo que hace el peronismo para recomponer el vínculo con la gente. Y Juntos por el Cambio, que significa la alianza y a su vez el intento de sustitución del PRO en relación con el radicalismo, que había sido la fuerza más importante de intervención de la clase media en los sectores medios a lo largo de más de 100 años, es el intento de recomposición del vínculo político en el otro campo. Y esos dos actores, Juntos por el Cambio y el peronismo kirchnerista, terminaron ocupando toda la escena en su contradicción. La contradicción fue muy perniciosa, la polarización fue muy perniciosa.
estupidizó la política, la infantilizó, le quitó largo plazo, pero impedía la emergencia de terceros actores que pueden ser más negativos que estos otros dos. Yo creo que a partir de, en algún momento del año 2020, 2021, no sé cuánto tiene que ver la pandemia con todo esto, se produjo una crisis en ese vínculo. Volvió a aparecer en la Argentina una crisis de representación en la que estamos hoy metidos. Milei hasta ahora no sabemos si es y eso supone que una base de la sociedad se va a alguien que anda con una motosierra. Y sobre 35 millones de electores, 11 millones deciden no ir a votar. Bueno, ahí hay un enorme agujero negro en la representación política, a mi juicio, muy inquietante. ¿Milei es un intento de recomposición del vínculo de la política con la gente o es solo la manifestación de una ruptura? Sabemos todo lo que Milei quiere destruir, no está muy claro qué quiere construir ni cómo lo piensa hacer. Ahora, lo interesante es que esa crisis de representación afecta a los sectores medios, como pensaba Massa, y por eso alimenta a Milei, pensando que alimentando a Milei encontraba al Massa del otro lado, digamos. Él mismo había dividido al peronismo, al voto peronista en 2015, encontré al que divide el voto de mi adversario y se encuentra con la dificultad ahora, con la sorpresa de que también los pobres están enojados. Por factores todavía misteriosos. Yo creo que hay uno muy importante en la provincia de Buenos Aires, que es el cierre de las escuelas durante la cuarentena. Importantísimo. Importantísimo. Por una razón muy elemental, porque la madre de un chico pobre quiere al chico pobre igual que mi mamá me quería a mí. Y no le gusta ver que el chico que aprendió a leer dejó de aprender a leer y que el chico que había aprendido las cuentas se olvidó de las cuentas. Entonces, ese cierre de los colegios fue letal en la base más necesitada de la educación en el conurbano bonaerense. Creo que esto está en la raíz de la pérdida de esos votos, más todo lo otro que sabemos. La destrucción de los ingresos, la inflación que pega sobre aquel que tiene ingresos pero no salario, no tiene un sindicato que se lo defienda, etcétera. Todo eso está produciendo un cambio que introduce una crisis monumental en el peronismo. Digamos, la crisis que está viviendo hoy en el peronismo está disimulada por la pelea entre Cristina y Alberto. La pelea entre Cristina y Alberto es una manifestación, pero hay otras manifestaciones como esta, el voto que se lleva Milei no solo en el conurbano, en las provincias del norte, y el hecho de que los gobernadores peronistas no solo no cortan boletas, separan la elección. O sea, declararon que se independizan absolutamente del destino nacional de su partido. Massa, Cristina, Alberto, ni vengan acá. Queremos hablar en tucumano, queremos hablar en sanjuanino, queremos hablar en puntano, en lo que sea, menos en el idioma nacional. Bueno, esto es un dato fundamental para pensar el país que está viniendo. Entonces, la crisis que vos señalás, el voto a Milei, etcétera, en alguna medida es un capítulo de una gran crisis, no de una gran crisis política, de una gran crisis de la política, que es lo que estamos viviendo hoy. Yo decía al principio, Carlos, que para nosotros que estamos más lejos del conurbano, es como un matete el conurbano, no sabemos bien. Vos estuviste trabajando 5 años, entrevistándote con un montón de gente, de un extremo de la pirámide socioeconómica y cultural al otro. Porque en el conurbano no hay solamente pobres, hay villas y hay countries muy lujosos. Hay profesionales, hay propietarios y hay gente que está en la indigencia. La política o el Estado se retrae, entra el narcotráfico, entran las organizaciones sociales, entra la Iglesia católica, entra el evangelismo. ¿Tiene hoy la política control de toda esa situación? Porque además, en esta campaña puntualmente, lo que se está viendo es Chocolate, Insaurralde, lo que escribís en el artículo de esta mañana, donde aparecen otros funcionarios de nivel medio también llevándose millones de dólares afuera. Es decir, hoy parece un desbande absoluto. Entonces, ayúdanos a entender qué es el conurbano hoy y si la política la tiene bajo control o esto está yendo a la deriva. ¿Cómo nació este libro? Si me pongo a hacer un examen muy fino de mi propia relación con el tema.
Creo que la primera vez que me puse a pensar en la importancia de este problema fue en el año, esto debe haber sido 1998. Yo estaba cubriendo la campaña electoral brasileña, la segunda campaña de Cardoso a la presidencia, estaba en San Pablo. Y me pongo a leer un libro que saca Cardoso en ese momento. Es un libro de diálogos con un periodista de la revista Bella, que llamaba Presidente segundo sociólogo, el presidente según el sociólogo. Y en ese libro, que dice, hay muchísimas cosas interesantes de una mente brillante como Cardoso, hay una que me llamó especialmente la atención porque le están preguntando a él por el conurbano de San Pablo, el Gran San Pablo, que no es lo mismo que el conurbano bonaerense, porque la historia de la industrialización brasileña es distinta. Pero él dice, hay zonas del planeta que por la carga humana que tienen, por la complejidad social, él lo atribuye mucho a la carga demográfica, la concentración, desbordan las instituciones que nos hemos dado los seres humanos en los últimos 4 siglos para manejarnos entre nosotros. Es decir, ahí se pone en tela de juicio cómo funciona la escuela, cómo funciona la comisaría, cómo funciona el hospital, cómo funciona la cárcel, digamos, instituciones básicas de la organización social. Esto a mí me llevó después a escribir algunas cosas para La Nación, que son del origen de este libro, pero en el estudio después del tema, cuando me pongo a estudiar el problema, me encuentro con otro autor que se llama Robert Muga, que es un tipo dedicado a los temas de seguridad, un experto en seguridad, en inseguridad urbana. Y él mucho en Brasil, es un tipo internacional, pero se dedicó mucho a Río de Janeiro, donde ahí sí, Río de Janeiro hay un parecido mayor con el conurbano bonaerense. Tiene mucho que ver con la calidad de la clase política y con la calidad del Estado. Inclusive, la calidad de la clase política y la clase del Estado implican distintos niveles de clientelismo y distintos tipos de clientelismo. Pero Rumuga dice, no es solamente la cantidad de gente, porque Tokio tiene mucha gente y es la ciudad más segura del planeta. Tanto que a Shinzo Abe lo mataron y andaba sin custodia. Hay un tema de velocidad en la demografía, en la erradicación de gente. La velocidad es el trastorno. Son comunidades cuya velocidad de instalación le impide organizarse, le impide establecer el tejido social a partir del cual se puede vivir. El tema de la cantidad de gente ya lo había planteado Aristóteles. Aristóteles decía, la polis para funcionar no tiene que tener más gente que la que puede escucharse entre sí en la plaza sin medios de amplificación, sin esto, sin cornetas, digamos. Cuando ya se excede ese número empieza a haber problemas. Siglo V antes de Cristo, siglo III antes de Cristo. Entonces, creo que ahí hay problemas estructurales. Y después lo que creo, digamos, me llevaría mucho a analizar las razones por las cuales el conurbano es como es. Pero creo que hay otro factor muy importante que tiene que ver con esto que está pasando ahora también, sobre todo en la legislatura bonaerense. Y es algo que empezó a suceder no sé cuándo, pero podría poner una fecha de mi memoria histórica, no de la historia, de mi memoria. 1987. 1987 es una fecha importante para la historia de la provincia de Buenos Aires, porque es la derrota de Casella frente a Cafiero, que determina el comienzo del fin del gobierno de Alfonsín, pero determina otra cosa. Determina que a partir de esa derrota el radicalismo pierde la vocación de poder en la provincia de Buenos Aires y se convierte en la oposición de su majestad. La oposición de su majestad es una forma que tienen los ingleses para hablar de la oposición oficial, complaciente, que hace de oposición, se instala en el lugar de oposición y vive como oposición y aspira a seguir siendo oposición. Es decir, que
en la provincia de Buenos Aires y eminentemente en el conurbano. A partir del 87 empieza todo un fenómeno que se incrementa muchísimo en el 90 con el plebiscito de Cafiero, donde el radicalismo va aliado a Cafiero, y después Duhalde esto lo industrializa, que es la pérdida de competencia política. Ya no hay tensión política, ya no hay debate político. La gran novedad, pensaba yo, la introduce Juntos por el Cambio, y concretamente el PRO, donde parece volver a haber una voluntad de poder, donde hay tensión, donde hay disputa por el poder, y donde hay algo que el radicalismo nunca había tenido, que es la vocación del PRO, de determinados dirigentes del PRO, de representar a los pobres, desde una perspectiva no peronista. Es decir, podríamos pensar, se repuso la competencia política. Y acá aparece, en este telón de fondo, frente a este telón de fondo, voy a decir algo cómico, que no es cómico, chocolate. Y cuando uno mira cómo reacciona la política bonaerense frente a ese hecho, ve que es mentira, que no hubo una reposición de la competencia política. Que hay una forma de hacer política, probablemente ligada al entorno sociológico en el cual se mueven, que los lleva a convivir en las mismas prácticas, cuya sede es la legislatura bonaerense. Porque es muy llamativo que aparezca un tipo, no por el monto, pero visualmente son los bolsos de López. Es muy raro encontrar un tipo recaudando. Digamos, que las cámaras de un banco puedan mostrar a alguien que está recaudando plata de otros para la política con las 48 tarjetas, con tanta torpeza que no se dio cuenta de que había una señora enojada porque no quería ya seguir esperando en la tarjeta 30, dijo, lo voy a denunciar. Que eso estalle, que lo veamos todos por televisión y que la oposición a ese partido que hace eso no salte enardecida, algo está pasando ahí. Hay algo mucho más poderoso que el poder, que en una campaña electoral. Entonces hay algo mucho más poderoso que las ganas de ganar. ¿Qué puede haber más poderoso en un político que las ganas de ganar? Quiere decir que hay algo feo, que no entendemos, que no queremos mirar, o que convendría no mirar, o que hace falta mirar. Entonces, creo que en esta falta de competencia política, de debate, yo voy a hablar acá en la Fundación Libertad de algo en lo que creo, el mercado. Y creo que tiene que haber algo de mercado en la política en el sentido de competencia y de disputa. Y eso parece estar suspendido ahí. Entonces, en esa falta de competencia, la política no se potencia, se esteriliza. Y pierde la capacidad de conducción del proceso, y pierde la capacidad de darle respuestas a la gente. Y después te aparecen los Milei. Bueno, vos me estás dando pie porque lo que estás describiendo, nosotros estamos todos esperanzados en que en Santa Fe venga un cambio distinto, pero Santa Fe también tenía ese mismo reflejo. Pasaban cosas en Santa Fe, vos decís, bueno, esto está hecho para la oposición. Acá tiene que saltar la oposición y agarrarse de esto y criticar, y no pasaba nada. O sea, Germán de los Santos en La Nación escribía cosas que no podían no tener repercusión en la provincia de Santa Fe y no tenía repercusión en la provincia de Santa Fe. Entonces, antes la política tenía que hacer una calle o un puente para que la gente lo vote y lo revalide. Me parece que la política se dio cuenta en un punto que no hacía falta hacer la calle y el puente, que no importa. Y ahí es donde me parece que empieza, pero me parece que es un problema de la política argentina en general, a lo mejor muy focalizada y por el peso que tiene en el conurbano, pero me parece que se ha repetido en varios lugares. Bueno, yo voy a ensayar una insinuación, es solamente una variable de un problema que, como todos ustedes saben, es muy complejo. Pensaba en el caso Insaurralde. No, me encantaría que no lo tomen como algo personal con Insaurralde, lo tomo Insaurralde para entendernos rápidamente de qué estamos hablando. Lo Insaurralde, vamos a decir. ¿Por qué puede hacer todo eso sin preocuparse?
¿Por qué ese nivel de degradación? ¿No? Que lo lleva a lo largo de los años a irse muy, muy lejos de la ruta. Se fue al diablo. Cuanto uno más conoce del caso, se fue totalmente de escala. En algún punto él sabe que no tiene que responder por su conducta. Supone que no tiene que responder por su conducta. ¿Por qué? Y porque el voto lo consigue de otra manera, con un vínculo cliente, lo compra, lo tiene comprado. Entonces el vínculo esencial, que es la representación, que es el misterio de la política, ¿por qué alguien representa a otro? ¿Y por qué ese otro se puede ver representado en ese? Como el personaje con el actor, Hamlet y Anthony Hopkins, ¿no? Uno representa al otro. Puedo ver que lo representa bien y cuando veo a Anthony Hopkins veo a Hamlet o veo al Martín Fierro y digo, no, sácamelo, tráeme otro. Ese vínculo, por alguna razón, se degradó de alguna manera en términos clientelares. Entonces estamos acá ante un problema que se está planteando hoy todo el mundo occidental. Es un problema muy grave. Hay cada vez más escritos sobre esto. Lo mejor que yo leí es un libro de Martin Wolf, que es el principal economista, columnista del Financial Times, que lo sacó este año, sobre la relación entre capitalismo y democracia. La democracia, para que funcione como el sistema que queremos que sea, tiene que tener un mínimo tiene que garantizar un mínimo de calidad de vida. Digamos, no es solamente un sistema de reglas. Es un sistema de reglas, pero debe ser más que un sistema de reglas. Tiene que tener resultados. Por lo menos, claro, porque requiere un etos que implique que no compres el voto. Santo Tomás decía, el que maneja la necesidad, maneja la libertad. Entonces, acá entramos al conurbano por otro lado, que nos lleva al yate Bandido y Sofía Clerici en Marbella. Puedo irme a Marbella porque el voto lo tengo comprado en Lomas de Zamora. Y el tipo que le doy lo mínimo para que pueda sobrevivir, se tiene que bancar el yate a Marbella. Sin ir a otras desviaciones, que puede haber alguien, yo esto lo escuché de gente muy pobre en una villa, hablando de corrupción, me dice una señora que trabajaba, era empleada doméstica, me hablaba de los que no trabajan y reciben el plan. Dice, si hay gente que recibe el plan sin trabajar, y bueno, sí, el que le da el plan, ¿cómo no va a robar? Si casi el que lo recibe está robando, me decía ella, ¿no? ¿Escuchan? Es decir, es obvio que va a haber corrupción. ¿Cómo no va a haber corrupción? Si vemos que viene acá gente regalando plata, el que regala algo se debe quedar para él y debe quedarse con más porque es el que la regala y así para arriba. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay distorsiones económicas, un nivel de degradación sociolaboral importante, una pérdida y algo que vos señalaste al comienzo. No es una zona de pobreza el conurbano, es una zona de desigualdad, además de pobreza, que da un tipo de democracia. Esto es lo que nos tiene que preocupar. O impide un tipo de democracia de calidad. Y estamos frente a ese problema. Hoy la democracia está en un problema en la Argentina. Digamos, 11 millones de personas que no votaron y 7 millones de personas que votan a alguien que dice que los problemas empezaron con el voto universal en 1916. Bueno, justamente te iba a preguntar, el libro se llama El Nudo, ¿por qué el conurbano bonaerense modela la política argentina? Si no le encontramos la vuelta al conurbano, la democracia republicana está en peligro. Y en estas elecciones se juega mucho en ese sentido. Bueno, son elecciones sobre esto. No sé si la dirigencia política logró plantearlo. Cuando veo el debate, no sé si está bien planteado. Yo veo que estamos en ese problema. Es decir, estamos ante un problema misteriosísimo, que es que por lo menos 30% de la sociedad argentina decidió, para repudiar lo conocido, caminar hacia lo desconocido. Bueno, nunca que otras sociedades han hecho eso, o la sociedad argentina inclusive, eso salió bien.
Entonces estamos a tiempo de que el proceso lo conduzca la política, lo conduzca la democracia, lo conduzca la racionalidad y no lo conduzca la catástrofe. Ahora, tenemos una propensión nosotros a resolver nuestros problemas con catástrofes y a salir de determinados problemas con la catástrofe como método. Bueno, estamos a tiempo de que eso no suceda. Ya llegando al final, muy de coyuntura, no quiero desaprovechar esta oportunidad. Está saliendo lo de Chocolate, lo de Insaurralde, algún audio por allí de Melconian, lo que escribiste hoy de funcionario, repito, hay algunos que no, pero muchos intermedios también llevándose. Parece una anarquía y un desbande absoluto de la política, parece que vale todo. ¿No es degradar más la situación y poner cada vez más difícil que alguien se pueda hacer cargo de esto? Evidentemente hay inercias que son difíciles de corregir y hay poca conciencia de lo que está pasando, porque, digamos, las cosas que vos... No solamente que aparezca un escándalo, bueno, obvio, el Código Penal está hecho porque puede haber delito. Sí, pero todo junto en el... Lo que me preocupa es la reacción frente a eso. La reacción creo que es una reacción pensada para que Milei tenga razón. Digamos, se están haciendo los trabajos prácticos de lo que Milei dice que es la teoría. Hay una casta envilecida, encapsulada, bueno, y hay quienes, no digo todos. Ahora, yo espero que surjan una reacción frente a eso. Y creo que surge una reacción frente a eso. También estamos hablando del conurbano bonaerense en todo esto. Y estamos hablando de una escena mediática muy encapsulada en la agenda de ese conurbano. Porque acaba de irse de acá un gobernador muy exitoso, un candidato a gobernador que ganó la gobernación de manera muy exitosa. Tenemos un intendente muy exitoso, que son gente de la política. Y pareciera que en esta provincia hay un premio a la política y no un repudio a la política, si uno ve el método con el que llegaron al poder y con el que disputan el poder. Entonces, yo soy optimista de que eso pueda prosperar y que esa sea la planta que crezca. La transición santafesina es muy buena, hay que destacarlo eso, ¿no? Muy a contrapelo de lo que vemos en otras jurisdicciones. El gobernador que se acaba de ir ya tiene el gabinete armado a 60 días de empezar a gobernar, que en el gobierno actual no se vio en la transición anterior, o sea que ya tenemos una mejora y ojalá por eso todos estamos muy expectantes con el cambio. Pero va a tener que ser un cambio profundo, no puede ser un maquillaje, Carlos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la paciencia.